bien importantes. Y me gustaría ver qué tal los recordamos. Entonces, ¿cuál fue el primer principio del discipulado de Jesús? Pero ¿por qué me ven así? Como que, como que ahí va otra vez. ¿Cuál? Relación, ¿verdad? El primer principio del discipulado de Jesús. Una de las primeras cosas que necesitamos aprender y necesitamos afirmar es nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros, ¿verdad? Desafortunadamente existen personas en los Estados Unidos que forman parte de alguna religión el día de hoy y sienten o creen que con cumplir ciertos requisitos aún semanales, ya con eso están bien con Dios, ¿verdad? Entonces, si voy a la iglesia, si leo la Biblia un poquito, si asisto algún otro día durante la iglesia, eso ya me hace estar bien con Dios, ¿verdad? Eso puede contribuir a que yo esté bien con Dios, pero en realidad lo que Dios está buscando, no una serie de prácticas, sino una relación con Él, ¿verdad? Piense usted en la persona que más ama en este mundo. ¿Cuántas veces a la semana le gustaría estar con esa persona? ¿Dos? ¿Una? Todos los días, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ama tanto y nosotros estamos aprendiendo a amar a Dios, deberíamos de relacionarnos con Dios todos los días, ¿verdad? Relación. El primer principio del discipulado con Jesús es relación. Relación con Dios y crecer en nuestra relación con otras personas. ¿Cuál es la segunda? Transformación. ¿Cómo que? Transformación. Jesús nos llama a seguirle y nos recibe tal y como somos, pero en el proceso quiere cambiar ciertas áreas de nuestras vidas que no nos hacen bien, que no contribuyen a nuestra relación con Dios, que no promueven nuestra relación con Dios, que no promueven nuestra relación con los demás, y quiere transformarnos en el proceso, quiere cambiarnos. Jesús quiere sanarnos, ¿verdad? Muchos de nosotros desde muy pequeños, algunos ya no, otros sí, vivimos con heridas. Entonces, ¿qué hacemos con esas heridas? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, parte de la transformación es sanarnos, porque algunas de esas heridas, muchas de esas heridas que no hemos sanado, contribuyen a una relación equivocada con Dios y a una relación equivocada con los demás. Entonces, si Jesús nos sana, eso va a cambiar nuestra personalidad, va a cambiar nuestro carácter. Vamos a ser personas completamente diferentes. Algunas personas viven guiando y dirigiendo su vida entera basada en heridas que recibieron en el pasado o en el presente. Y esas heridas determinan cómo viven. Y Jesús dice, no, o sea, tú no puedes vivir herido y pensar que estás bien. Imagínese, un soldado herido va a ser eficiente en el campo de batalla. Alguien diría, bueno, si es Rambo, a lo mejor sí, ¿verdad? Algunas personas no conocen a Rambo ya, pero a otras sí, ¿verdad? Los de mi época ya lo conocemos muy bien. Pero el punto es de que una persona herida no puede funcionar necesariamente como Dios quiere que funcione, y Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere sanar nuestros corazones, y al hacerlo nos transforma. Ahora sí, la tercera, ¿cuál fue? Servicio, ministerio. Dios nos ha llamado para servir, ¿verdad? Jesús nos dio ejemplo y nos dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y de la misma manera como Jesús sirvió, nosotros debemos de servir. En una ocasión Jesús se amarró una toalla, se agarró un contenedor de agua y quiso lavarle los pies a sus discípulos, y Pedro le dijo, Señor, nunca me lavarás los pies. Eso es lo que le dijo Pedro al Señor Jesús. Nunca me lavarás los pies. Pero el Señor Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, Señor, no solamente los pies, lávame todo. Lávame hasta la cabeza, dice. Lávame todo, lávame hasta la cabeza, ¿verdad? Y el Señor Jesús le contesta, el que ya está todo limpio no necesita lavarse más que los pies.
Y el Señor termina esa conversación con esto a sus discípulos: ejemplo les he dado. Así como yo he hecho con ustedes, así hagan ustedes los unos con los otros, porque ejemplo les he dado, ¿verdad? Algunas personas se obstinan por defender la práctica de lavar los pies o no, pero el Señor en realidad está hablando del servicio. No hay nada malo con lavarnos los pies los unos a los otros. Recientemente estuvimos en una reunión de oración donde una persona, el Señor le puso el corazón lavarle los pies a otra persona, y fue una experiencia lindísima. Y yo creo que ese tipo de cosas se realizan bajo la guía del Espíritu Santo, y es cuando ministra el pueblo de Dios. Pero el Señor estaba hablando específicamente del servirnos los unos a los otros, asumir una posición inferior para poder servir a otra persona, eso. Y la que estamos tratando en estas últimas semanas, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? Vamos creciendo. Multiplicación, ¿verdad? Ustedes se recordarán de la Gran Comisión, un pasaje muy conocido dentro de la iglesia de Jesucristo. Y en la Gran Comisión el Señor especifica 4 cosas. 1, vayan. Es decir, que la iglesia no puede esperar a que la gente venga. La iglesia tiene que ir. De hecho, cuando los apóstoles son enviados por el Señor Jesucristo, empezaron a ir por todo lugar. Primero a su ciudad, después a su provincia, después a su país, y en consecuencia empezaron a ir a todas las naciones. O sea, eso de ir era una realidad. O sea, vayan, la gente está en necesidad y tenemos que ir. Es bien importante que nosotros vayamos. Segundo, les dijo: hagan discípulos, hagan seguidores míos. O sea, cuando nosotros le hablamos a la gente, no le hablamos de una religión, no le hablamos ni siquiera de nuestra iglesia, ¿verdad? Es bueno que los invitemos a nuestra iglesia, es bueno que aquí escuchen la palabra de Dios, eso es una bendición. Estar alrededor de personas como ustedes es una bendición grandísima. Pero la iglesia no es necesariamente el punto. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es el centro de todo? Jesucristo. Es decir, que cuando le hablamos a la gente, apuntamos hacia Cristo, le presentamos a Cristo, le llevamos a Cristo. Esa es la idea, ¿verdad? Y por supuesto, que venga a la iglesia, que se quede en la iglesia, que crezca con nosotros, que se convierta en un seguidor, en una seguidora de Jesús, ¿verdad? Pero les dijo otra cosa muy importante también, muy importante, que muchas veces se nos pasa por desapercibido a nosotros. Les dijo: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Es decir, que cuando una persona comienza a desarrollar una conciencia de Dios, un conocimiento de Dios, uno de los puntos principales es que aprendan la obediencia a Dios. ¿Por qué es que una persona que empieza a conocer a Dios es importante que aprenda la obediencia a Dios? ¿Por qué? Y lo van a encontrar en Génesis capítulo 2 o 3, creo, ¿verdad? 3. Sí, 3. 2 es la creación, 3 es la 3. ¿Por qué? Porque es importante que una persona aprenda a obedecer a Dios. O en este caso específico a Jesucristo, pero son el mismo Dios. Para que le vaya bien, ¿ok? Sí, es verdad. Dios promete bendición cuando vivimos en obediencia, muy bien. Porque Él es el camino. Porque Él es el camino. Recuerden, lo encontramos en Génesis 3. ¿Por qué? Vamos a buscar la Biblia. Busquemos la Biblia entonces. Será fácil de encontrar, Génesis 3, ¿verdad? ¿Qué tal? Se bendiga. Será fácil de encontrar. ¿Por qué necesita aprender una persona que está conociendo a Dios a obedecer? ¿Ya lo encontraron? ¿No? Porque la desobediencia fue lo que nos metió en este problema para empezar. Yo no sé si les mostré un video, sí, se los mostré a ustedes y a otro grupo. Les mostré un video donde un señor está tratando de cerrar la puerta de atrás, pero no estamos ahorita.
No la encontró, la puso en audio primero para... Entonces, el hombre está tratando de cerrar la puerta. Está tratando de forzar la puerta. Pero abajo de la puerta que él está tratando de cerrar, hay otra compuerta que se tiene que abrir para cerrar la de arriba. Si no la abre, esa compuerta no la va a poder cerrar. Y el hombre está forzándola y forzándola y forzándola y forzándola. Y eso nunca va a cerrar, hermano. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida pensando que estamos bien y pensando que no necesitamos ni ninguna otra cosa, y estamos tratando de forzar las cosas, forzar las cosas, forzar las cosas. Y Dios dice, solamente escúchame, solamente hazme caso, deja que yo te guíe y esto va a funcionar mejor. Y funciona mejor. Entonces, relación, transformación, ministerio, servicio y multiplicación. Tenemos que llevar a otros a conocerle. Tenemos que llevar a otros a recibir la vida que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Si decimos, bueno, a mí se me hace muy complicado, muy difícil, ¿qué vimos la semana pasada que facilita eso? De que se nos hace muy complicado compartir nuestra fe con otras personas. ¿Qué vimos? Bueno, les doy una clave. Vimos Juan 3. El amor. Ajá. Vimos el amor, muy bien. La fe o creer y luego la salvación. Es decir, si no sabemos qué decirle a una persona, le podemos hablar del amor de Dios. ¿Quién aquí ha experimentado el amor de Dios? Okay. Le hablamos del amor de Dios. Específicamente le hablamos del amor que Dios demuestra en la cruz del Calvario, ¿verdad? Después le hablamos que tiene que creer. ¿Y tiene que creer qué? Que Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón que se lava la carita con agua y con jabón. ¿Qué es lo que? Con agua y con jabón. ¿Qué es lo que tiene que creer? Que tiene que creer en Jesucristo, que Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros en la cruz, que tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo, y gracias a Él nosotros somos libres de la condenación del pecado, ¿verdad? Somos libres y en consecuencia somos salvos, tenemos salvación. Dios nos asegura un lugar en el cielo, pero también mientras estamos aquí trae sanidad a nuestra vida, trae restauración, nos da una vida diferente, que es lo que quiere hacer Dios, ¿verdad? Entonces le hablamos del amor de Dios, le hablamos de que tiene que creer en lo que Dios hizo, cómo Dios demostró su amor, y le hablamos de la consecuencia de creer en el sacrificio de Jesús, que es la salvación, ¿verdad? Amor, fe, salvación. 3 cosas. ¿Alguien lo pudo hacer esta semana? ¿No? Ok, ¿alguien habló de Cristo esta semana? ¿Alguien? Ok, Heidi, muy bien. Berta. Es bien importante esto, hermanos, porque la misma palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Imagínese un soldado en medio de una guerra, en un lugar donde la batalla se ha arriesgado y está feo, pero el soldado no tiene su espada. ¿Qué pensará, hermano? ¿Qué va a pasar con ese soldado? Dice la palabra que la palabra de Dios debe de estar de continuo en nuestra boca, de continuo en nuestra boca, ¿verdad? Recuerde lo que dijo Jesús, a veces pensamos únicamente en esto en términos negativos, pero debemos de pensar en esto en términos positivos, porque Jesús no habló que lo negativo era lo único que había en el corazón. Él dijo que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nuestro corazón abunda de Dios, abunda de la palabra de Dios, nuestra boca tiene que hablar eso. Porque si estamos hablando otra cosa, entonces, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿Sí? Esto es bien importante, bien importante. ¿Y cómo lleno mi corazón de la palabra de Dios? Hay que leerla, hay que pasar tiempo en ella, ¿verdad? ¿Cómo se sabe todos los nombres de todos los actores de la serie?
¿Cómo se sabe toda la historia, verdad? Y toda la narrativa de la serie. Viendo la serie. ¿Cómo conocemos la Biblia, la palabra de Dios? Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios, hay que leerla. ¿Sí? Esta tarde me gustaría que hablemos de un pasaje, ahí mismo en Romanos 10. Hablamos bastantito de esto la semana pasada, pero me gustaría que hablemos específicamente del versículo 14 y el versículo 15. Pablo da un procedimiento importante que se llevó a cabo con el intento de salvar a los israelitas, a los contemporáneos de Pablo, a los parientes de Pablo, a los parientes de Pablo. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? 14 y 15, clarito y en voz alta. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pablo nos está hablando específicamente de lo que sucedió después de que Jesús asciende al Padre. Jesús regresa al cielo, se sienta a la mano derecha de Dios Padre, y entonces sus discípulos salen. Y está describiendo básicamente lo que sucedió. Está describiendo que los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo, los parientes del apóstol Pablo, todos tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Eso es lo que nos va a decir en los versículos que siguen. Pero es interesante este procedimiento porque es lo que ellos hicieron cuando Jesús los mandó a ser discípulos, ¿verdad? Para que una persona, según la descripción del apóstol Pablo, del trabajo que realizaron, para que debimos de haber leído desde el 13, donde dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para que una persona sea salva, ¿qué necesita suceder? Ok, pero de acuerdo al texto, tienen que invocar el nombre del Señor. Para ser salvo tienen que invocar a Jesucristo e invocarlo específicamente como su Señor, como su Salvador. Pero ¿cómo van a poder invocar el nombre del Señor para ser salvos? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que invoquen? Estamos viendo el proceso. Tienen que oír, tienen que oír. Ok, vamos a ver si cuál de las dos es correcta. Dice, muy bien, ¿y cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Para invocar tienen que creer. Tienen que creer. ¿Y cómo van a creer? Tienen que oír. La siguiente pregunta en el versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo es que van a oír? Fíjese la siguiente pregunta. Todas estas preguntas son retóricas. ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? 15. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? El apóstol Pablo nos está dando un procedimiento. Si tú ves a una persona, y quiero que pienses específicamente en ti, en tus acciones y en el procedimiento que tú tienes que llevar a cabo para ayudar a una persona a recibir esa salvación que Dios tiene para ellos. Para ser salvo tiene que para ser salvo tienen que invocar el nombre del Señor. Para invocar el nombre del Señor tiene que creer. Para creer tiene que oír. Para oír tiene que predicarle. ¿Sí? Y la palabra predicar es simplemente hacer algo público. O sea, hablar a un público. Si usted habla a 2 personas o más, ya está predicando. Pero incluye el hablar, incluye el platicar, incluye el comunicar
o incluye dar un discurso a varias personas como lo estamos haciendo en este momento. Son diferentes formas, ¿verdad?, de comunicación, pero todas ellas llevan al mismo resultado. Entonces, usted conoce a una persona que necesita salvación, ¿verdad? Recuerde, la salvación no es solamente cambiar de lugar geográfico. ¿Qué más es la salvación? Sanidad. La raíz de esa palabra salvación también significa sanidad. Entonces, cuando Dios nos salva, no solamente nos cambia de lugar geográfico, es decir, no solamente vamos de aquí de la tierra al cielo, sino que tiene sanidad para nosotros. Toda herida, todo lo que está roto en tu vida, Jesús quiere restaurarlo, quiere cambiarlo, quiere reconstruirlo, ¿sí? Entonces, si tú ves a una persona que literalmente está quebrantada, que literalmente está mal, que necesita recibir la salvación de Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer para empezar el procedimiento? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Predicarle. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es predicarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe va a venir por medio de ¿qué? La creencia o la seguridad va a venir por medio de ¿qué? Por el oír. Si la persona escucha la palabra, eventualmente va a creer en la palabra. Si Dios tiene destinado el hecho de que la persona crea y vaya al cielo, la persona va a creer con el punto de escuchar a la palabra. ¿Cómo es que nosotros ayudamos a otros a convertirse salvos como nosotros, a recibir la sanidad como nosotros les hablamos? En otro lugar el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y entonces cuando la persona escucha y cree, es donde empieza a invocar el nombre del Señor. Yo no sé si usted se encontró antes de conocer a Jesús en una situación difícil, pero la mayoría de personas que nos encontramos en una situación muy difícil que nos llevó a conocer a Jesús, a poner nuestra confianza en Jesús, una de las primeras cosas que hicimos fue invocar el nombre del Señor. Dijimos, Señor, ya no puedo más. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, sácame de esto. Y cuando nosotros hablamos a Dios y nos comunicamos con Dios de esa manera, con fe, el Señor se moviliza, el Señor responde, el Señor comienza a obrar en nuestras vidas. Y lo mismo quiere hacer en la vida de la gente que tú conoces, pero necesitas llevarle la palabra. Necesitas llevarle la palabra. Te voy a decir lo importante que es creer. Y mencionamos ya hace unos momentos que nuestra fe incluye no solamente una lista de cosas que creemos, nuestra fe incluye la obediencia. Es decir, yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La semana pasada vimos que Jesús, cuando creemos en Él, literalmente nos hace como personas que vivieron justamente delante de Dios. Alguno de ustedes dirá, y yo también lo he dicho, pero si yo no he vivido justamente delante de Dios, no importa, por eso es gracia, por eso es un regalo. Pero si yo no me he ganado el amor de Dios, yo no me he ganado la salvación de Dios, no importa. Al tú creer en Jesucristo, tú recibes el regalo de salvación. Tú recibes el regalo de la justificación, donde Dios te hace como una persona que siempre practicó la justicia. Tus ofensas y tus malhechorías son borradas completamente. Dios dice, las arrojaré a la profundidad del mar para nunca más acordarme de ellas. ¿Verdad? Los requisitos son creer, los requisitos son arrepentirnos, los requisitos son confesar. En otra parte dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esa es una gracia a la cual tú puedes correr todo el tiempo. No es que ya volví a fallar, corre a la gracia de Dios, porque por eso es gracia, mi hermano. Por eso es gracia. Ahí nos fortalecemos, ahí cambiamos, ahí nos transformamos, pero no podemos conformarnos con eso, necesitamos aprender la obediencia.
Nuestra fe también debe de llevarnos a creer que lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos dice es lo mejor para nuestras vidas, es lo mejor para nosotros, la mejor manera de manejar nuestra vida, la mejor manera de manejar nuestro matrimonio, la mejor manera de manejar nuestra casa, la mejor manera de manejar cualquier área de nuestras vidas es la voluntad de Dios. Y hacia allá vamos, y hacia allá vamos. Y si caemos y tropezamos, nos refugiamos en su gracia, pero hacia allá marchamos, hasta que Dios nos cambie, hasta que Dios transforme, hasta que Dios quite apetitos que no nos hacen bien, hasta que Dios saque al exterior la vida nueva que Él ha puesto en nosotros. No nos rendimos, porque es gracia. No estamos aquí porque nos ganamos la salvación, ni nos ganamos el amor de Dios. Estamos aquí porque Dios nos lo ofrece gratuitamente. Pero tenemos que ir a Él, hermano. Y tenemos que creer que su voluntad es lo mejor. Eso también incluye la fe. Pero te voy a decir una cosa. Solamente hay 2 reinos en el mundo en donde nosotros vivimos. No hay un reino humano intermediario, hermano. Pareciera que sí, pero esa es a ver ustedes que saben de películas, esa es la píldora roja o azul de la película Matrix. ¿Quién se recuerda? No, en la película Matrix, donde todo era una mentira, un engaño. Solamente yo, ¿en serio? ¿De veras? ¿De veras? Pero ¿cuál era la píldora, hermano? ¿Cuál era la píldora? Porque al tipo lo sacan, recuerde, al tipo lo sacan y se da cuenta que todo es una mentira, todo es un engaño. Pura mentira, hermano. Y luego, no, perdón, y luego le dicen, hey, no me quiere decir, hermano, me va a dejar batallando aquí, hermano, en serio. Le dicen al hombre, mira, la roja, ¿no? La roja era ¿para qué? Cayó la mentira. Para caer en la mentira, hermano. Una de las pastillas era para regresar a la mentira. Todo lo que has vivido hasta ahora, le dijeron, es una mentira, es un engaño. Y digamos, la píldora roja es para regresar a la mentira. Te volvemos a meter ahí en tu cajón, te conectamos a la máquina y todo lo que vas a vivir de ahí en adelante va a ser una mentira. Y tú vas a estar bien porque vas a disfrutar de esa mentira. Lo vas a ver como si fuera realidad. O te damos la píldora azul y te vienes a la realidad. Y te das cuenta que la realidad no es tan fácil, no es tan bonita como te lo habían pintado. Y así estamos nosotros, hermano. Dios nos dice, y mira, yo quiero mostrarte la realidad. Yo quiero mostrarte que este mundo está bajo el reino de las tinieblas. Tú puedes regresar a la mentira pensando de que no. No, nosotros los seres humanos estamos aquí, a veces cometamos errores, a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero no hay reino de tinieblas, no hay diablo, no hay nada de eso. Dios dice, ok, está bien, si eso es lo que tú quieres, está bien, pero yo te quiero mostrar la verdad, y la verdad te va a costar. La verdad te va a costar. La verdad te va a costar. La verdad va a costar, para vivir en la verdad va a costar esfuerzo. Va a costar entrega. Va a requerir que le entreguemos nuestro corazón a Dios. Va a requerir dejar cosas que quizás nosotros sentimos con seguridad en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que no deberíamos de dejar. Y Dios dice, no, lo tienes que dejar porque eso interfiere en la obra que yo tengo para ti. Pero si vives en la verdad, si vives en obediencia, vas a vivir una vida abundante. Eso es la promesa de Jesús. Yo vine a darles vida y vida abundante. Y eso no es solamente en el cielo. Algunas personas dicen, es que Jesús está hablando de una vida abundante porque vamos a vivir por toda la eternidad. Sí, pero es una vida abundante aquí en la tierra también. Una vida completamente diferente, una vida sana, una vida donde nosotros podemos experimentar el cielo en la tierra. Y donde nosotros podemos ser instrumento para que otras personas puedan experimentar lo mismo. Puedan tomar la píldora que los lleva a la verdad, que es Jesucristo, y puedan poner su confianza en Él y puedan ser completamente diferentes, puedan ser libres, puedan ser sanos. Pero depende de nosotros qué es lo que nosotros escogemos, ¿sí? Pero la forma como nosotros entramos es poner nuestra fe en Jesucristo.
La manera como otras personas entran es poniendo su fe en Jesucristo, hermano. ¿Cómo vas a ver a una persona afligida? A una persona que posiblemente se está desmoronando, cuya vida está en ruinas prácticamente. Una persona que está en desesperación. Y no le vas a compartir del amor, de la fe y de la salvación que Cristo tiene para ellos. Yo agradezco a las personas, de algunos me burlé, a otros les cerré la puerta, a otros los vi por la ventana abriendo un poquito la cortina y no les abrí la puerta, pero agradezco a Dios por cada una de esas personas que aunque yo no quería, me presentaba el Evangelio, porque gracias a ellos que plantaron la semilla y regaron la semilla y cultivaron la semilla y cuidaron la semilla, aquí estoy el día de hoy. Sé tú una de esas personas, mi hermano, mi hermana. No permitas que la pena, la vergüenza, no es que, pues a mí no me gusta hablar con la gente, hermano, pero ¿qué tal si fueras tú? Pero es que yo no sé mucho. Bueno, pues ven a la iglesia para que aprendas, lee la Biblia, abre tu Biblia, apúntate ahí, ¿verdad? Saca el acordeón, amor, fe y salvación. Mira que tengo algo que platicarte. Dios te ama tanto que mandó a su hijo, a su único hijo a morir por ti en la cruz. Él murió por ti, Él llevó tu castigo. Nosotros somos pecadores, pero Él llevó ese castigo que nosotros merecíamos. Si tú pones tu fe en Él, en aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo te va a dar salvación, te va a traer salvación, te va a dar vida eterna. Y la salvación es estar con Dios y recibir sanidad aquí en la tierra también. Tener una vida diferente. ¿Sabe a mí lo que me llamó la atención? Yo estaba orando casi por 2 semanas. Más específico no puede ser, hermano. Y con esto termino. Yo estaba orando por 2 semanas. Señor, dame una vida nueva. Señor, hazme como antes de que yo tocara drogas. Porque ya, o sea, ya de plano no aguanto más. Hazme como cuando yo no había tocado drogas, como cuando yo era niño, feliz, tranquilo, disfrutando la vida, no tenía preocupación. No sé eso de los biles y todas esas cosas, pero bueno, tratamos, hermano, tratamos. Y después de 2 semanas que tengo orando eso, un pastor llega a mi casa, toca la puerta, abro. Venía a visitar a mi hermana que ella ya había ido a la iglesia y había dejado de ir por algún tiempo. Y la primera cosa que me dice este hombre, Cristo puede darte una vida nueva. 2 semanas, con lágrimas pidiendo a Dios, Señor, dame una vida nueva, cámbiame, hazme como cuando yo no conocía drogas. Y lo primero que hace este hombre cuando entra, me dice, Cristo puede darte una vida nueva. Cristo puede darte una vida nueva a ti, mi hermano, mi hermana. Cristo puede dar una vida nueva a las personas alrededor de ti que están afligidas, que están derribadas, que están destruidas a causa del pecado. Cristo quiere sanarlas. Cristo quiere levantarlas y lo único que tú tienes que hacer es tener una plática con ellos, tener tu acordeón acá. Los que no saben lo que es un acordeón es tener apuntado las palabras aquí en tu mano. Amor, ¿una qué? Una chuleta. Tener una chepia. Sacar tu chuleta, sacar tu chepia, tu acordeón y decir, Dios te ama tanto que dio a su único hijo para morir por ti y si tú crees en Él te va a dar salvación. Punto, hermano. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname en el nombre de Jesús, guíame, sáname, en tu nombre te lo pido, amén. Punto, hermano. Eso puede hacer la diferencia en una vida como usted no tiene idea. Puede ser el inicio de una persona que va a ser usada poderosamente por Dios para transformar parte del mundo en el que nosotros vivimos, hermano. Todos conocen al apóstol Pablo, pero no muchos hablan de Bernabé. No, Silas. No fue Silas. Ajá.
No nos vamos hasta que lo encontremos. Saulo, cuando era antes Saulo, Pablo fue que quedó ciego pero pues, Pablo, y el Señor le mostró el secreto. oh, ¿a dónde fue a dar Pablo? ¿A dónde fue a dar Saulo? ¿Quién usó Dios para bautizar a Pablo y para sanarlo? Ananías. Ananías. Muchas personas saben de Pablo, conocen del apóstol Pablo, hasta no creyentes conocen del apóstol Pablo. Muy pocas personas conocen a Ananías. Ananías fue un instrumento para afirmar la vida del apóstol Pablo en Cristo Jesús, para sanarlo, para bautizarlo y para iniciarlo en su ministerio. Y él escuchaba la voz de Dios, pero tuvo miedo de ir donde Pablo, porque Pablo tenía un historial. Claro, pero al final lo hizo. Ella, tú ves eso y llora, ¿verdad? Pero al final lo hizo, ¿verdad? Al final lo hizo. ¿Cómo me vas a mandar para allá? Estarás equivocado, Señor. Estarás equivocado si este hombre nos anda persiguiendo por todas partes. Hermano, Dios puede usar tu vida. Dios puede usar tu vida para levantar un poderoso ministerio. Quizás Dios está esperando que tú hables. Multiplicarnos es simplemente ayudar a otros a conocer lo que nosotros conocemos, a que experimenten lo que nosotros hemos experimentado, la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Pastor, y es que a veces nosotros miramos muy limitado. O sea, vemos, no una sola persona, pero Dios mira mucho más allá. Porque si usted no se hubiese convertido, le aseguro que también muchas personas no hubiesen tampoco escuchado de la palabra por medio de ustedes. Claro, claro. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios lo tenía guardado a usted para tenerlo aquí y nosotros venir de allá. Amén. Pero es importante resaltar la obediencia de las personas que respondieron al llamado de Dios para que eso fuera posible, hermano. Sí, Yo porque llegué acá por medio de mi hija. Mi hija nos invitó, papá, mira. Ya. Entonces yo venía diciéndole al Señor, Señor, cuando nosotros pasemos, lo primero que queremos la congregación. Gloria a Dios. Hemos separado, el Señor viene el mundo y va enfriando, enfriando. Cuando viene a ver, uno está más allá. Gloria a Dios. Y apenas llegamos ya la siguiente semana, 2 semanas teníamos que haber llegado. Hija, yo quiero ir Amén. con la iglesia. Papá, ¿qué estamos haciendo? Gloria a Dios, hermano. Aquí en Bergen y estábamos a 2 cuadras. Gloria a Dios. Dios los va a usar grandemente, hermano. Doy gracias a Dios por permitir Amén. que sea por mucho tiempo más. Amén. Dios los va a usar grandemente. Cerremos nuestros ojos y repita esta oración conmigo si es lo que Dios pone en su corazón hacer. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú me amaste tanto que tú diste a tu único hijo para llevar mi castigo, para darme salvación, para hacerme delante de ti como una persona que nunca ha practicado la injusticia. Gracias por ese regalo. Sé que no lo merezco. Reconozco en este momento que te necesito, mas aún me refugio en tu gracia. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser instrumento en tus manos para que otros conozcan de ti. Ayúdame a cambiar lo que tenga que cambiar. Rindo mi corazón delante de ti. Ayúdame a no detenerme por la pena, la vergüenza o aún, Señor, por los errores que haya cometido. Ayúdame a refugiarme en tu gracia y ayúdame a aprender la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vayamos entonces, así como el Señor nos manda, vayamos entonces y seramos de bendición para otras personas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Creo que hay galletas